Que Dios les bendiga, hermanas. Nos sentimos como Ministerio de Mujeres felices de estar con ustedes acá y de poderles traer el mensaje para hoy. Tenemos un versículo bíblico base y ese es Hebreos 11:6. No sé si me pueden poner la presentación. En Hebreos 11:6 nosotros leemos así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, en este momento, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo, para suplicarte, mi Rey, que tomes control en este momento de la palabra que vamos a recibir, porque todas las que estamos acá, Señor, somos mujeres sedientas, hambrientas, que necesitamos de ti y de tu palabra, Señor. Nos disponemos a que el Espíritu Santo nos ministre en esta mañana, porque esta sierva inútil se aparta para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, creo que todas hemos experimentado que nuestra fe puede tambalearse, incluso disminuir. Hay situaciones que nunca las esperamos y hoy más que nunca estos tiempos han sido de prueba para cada una de nosotras. La fe, el Señor nos hablaba que era como una semillita de mostaza, ¿no es cierto? Que si teníamos fe como esa semillita, podíamos decirle a un monte que se moviera. Esa fe, si el Señor la comparó con una semillita de mostaza y llega a ser un gran árbol, ¿no creen que eso es lo que Él espera? Que nuestra fe comience chiquita, pero que crezca y que se alimente con la palabra de Dios y seamos fortalecidas y poder enfrentar con fe cualquier situación que se nos presente. Pero no siempre es así, ¿verdad, hermanas? Vienen situaciones que a veces retan nuestra fe. Pero hoy, a cada una de las que están aquí, este ministerio de mujeres quiere retarlas a que hablemos el lenguaje de la fe. Nuestro lenguaje normal, el que usted habla, nos comunicamos con los demás fácilmente. Pero nosotros queremos que nuestro lenguaje sea transformado en uno divino. Cuando tomamos la autoridad de Dios, o sea, esa fe en acción. Ustedes preguntarán, las que pueden verla, ¿por qué esta persona, Grace, está traduciendo toda esta prédica en lenguaje de señas? Porque quiero decirles, hermanas, que cada una de nosotras somos testimonio y hablamos de fe a los que nos rodean. Y tenemos ese compromiso delante de Dios. No estoy hablando de hablar esa super fe que muchas veces nos hace daño y le falta el respeto a nuestro Dios, tomando a nuestro Señor como que si fuera un supermercado. No les estoy hablando de esa super fe. Les estoy hablando de situaciones en las que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios, hacerla nuestra, declararla con nuestra boca y testificarla a la que nos rodean. Por eso mismo, quiero que reflexionemos en hombres y mujeres que pudieron hablar el lenguaje de la fe. Y como dijo Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todas las que estamos acá queremos agradar a Dios. Entonces voy a hablarles de esas personas que agradaron a Dios. Y vamos a comenzar con Habacuc, el profeta Habacuc.
Cuando nosotros leemos la palabra en Habacuc, nosotros encontramos a un hombre que estaba viviendo una situación adversa. Dice en Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Observamos en este hombre, este profeta, que estaba viendo que las vides no tenían frutos, que las vacas no estaban en los corrales, pero él decía que aunque no hubiera nada, él se iba a alegrar en el Señor. A veces nosotros, hermanos, se nos olvida que nuestro Dios es más grande que los problemas que estamos enfrentando. Nosotros tenemos que aceptar a ese Dios todopoderoso en nuestro corazón y creerle. ¿Por qué él decía, aunque no hubiera vacas, yo con todo me alegraré en el Señor? Porque conocía a Dios. Conocía a ese Dios al cual él le estaba declarando su fe, esa fe que agrada a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en problemas decimos, bueno, y si Dios es tan poderoso, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué yo perdí? ¿Por qué yo estoy enferma? Creo que Habacuc le podría decir a usted que es la pregunta equivocada y la actitud equivocada. Él sabía que su Dios era poderoso y superior a todas las cosas que existían en este mundo y que si hay enfermedad, tragedia, es a causa del pecado. Él lo sabía. Por eso es que él declaraba: mi Dios es poderoso y mi Dios es más importante que una vid, que vacas en los corrales. Yo amo a mi Señor y declaro que yo me alegro en mi Dios. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado situaciones difíciles, hermanas? Pero es allí cuando usted tiene que recordar quién es su Padre, quién es su Dios y las promesas que le ha hecho a cada una de ustedes. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cualquiera diría, es fácil. No, no es fácil, pero es un reto para cada una de nosotras decir: yo me alegro en el Señor, aunque no vea mi milagro cumplido, aunque esté enferma, aunque haya perdido, pero yo sé en quién he creído, en un Dios que me ha prometido una vida eterna y que ya pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Pero hay una cosa bien interesante. Hay una expresión que muchas personas lo dicen, ¿no es cierto? Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Por eso les voy a hablar de un personaje interesante, Daniel. Por cuestión de tiempo no vamos a leer Daniel 6 del 1 al 17, pero déjame que le cuente. Daniel desde niño le fue fiel al Señor, a no quererse contaminar con la comida del rey. Este Daniel amaba a Dios y había encontrado ese deleite de estar en su presencia, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Por eso este varón lo buscaba 3 veces al día. Y este varón había sido prosperado tanto por el Señor que estaba en una posición de mucha importancia en el reinado del rey Darío. Y había gente envidiosa. Él brillaba y otros lo envidiaban. Y querían hacerle daño, pero no encontraban qué hacer porque era un hombre íntegro. Entonces se dieron cuenta que por la fe que le tenía a su Dios podían hacerle daño. Y se van donde el rey y le dicen: rey,
que cualquiera que alabe a otro Dios que no seas tú, sea lanzado al foso de los leones. Y el rey, lleno de orgullo, dice, vaya, sí, y pone su sello y hace una ley que no podría ser abrogada. Media y Persia. Cuando el rey se da cuenta que Daniel es encarcelado, porque él no iba a dejar su relación con el Señor solo por un decreto. Él sabía que era más importante. Como cada una de nosotras tenemos que entender que nuestra relación con Dios es más importante que cualquier cosa en este mundo. Él lo sabía y sabía que si él hacía lo correcto, lo que él amaba, que era encontrarse con el Señor, le significaría la muerte. Pero a él no le importó. A él no le importó y abrió sus ventanas y empezó a alabar a Dios. Y por supuesto, lo encarcelaron y lo llevaron al foso de los leones. El rey, al darse cuenta, se aflige, quiere salvarlo, pero no se puede. Las leyes de Media y de Persia no se puede borrar ni cambiar. El rey trató toda la noche. Dicen que ni comió ni quiso música. Él sabía que se había equivocado. Un inocente iba a ser comido por los leones. Pero ¿qué pasa con los que estamos en esa presencia constante del Señor? Tenemos una relación tan grande y una fe tan fortalecida que aunque nos rodeen leones, hermanos, no nos comen. ¿Qué pasó allí? A eso es lo que le pasa a estos hombres y mujeres que pueden hablar el lenguaje de la fe. Él dijo, yo no voy a perder mi momento con aquel que me es fiel, al que yo le soy fiel. Mire qué pasó. El rey llegó temprano en la mañana y le dijo, Daniel, al Dios al que tú constante, ¿qué? Sirves, ¿te ha podido salvar? ¿Y qué le dijo Daniel? Sí, mi rey, porque delante de él no he hecho nada malo, ni delante de ti. Hermanas, ¿por qué usted desperdicia el tiempo en cosas que no son importantes, que no le hacen ganar nada para su vida? Busque al Señor en lo secreto, búsquelo en oración, declárele lo que hay en su corazón, tenga esa relación firme para que usted pueda hablar, así como lo hizo Daniel, porque Daniel no dijo nada, él no habló. Él solo actuó, pero también fue agradable a Dios, porque Él lo salvó. Lo que nos dice a nosotros en Daniel 6:23, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había ¿qué? Confiado. Usted está confiando en el Señor. Tenemos que hablar el lenguaje de la fe, hermanas. Tenemos que ver esos milagros en nuestra vida. Sí, situaciones difíciles siempre van a estar. Quiero hablarles de otra persona. De Rahab. Esta mujer, dice la palabra, que era una ramera. Pero ella, como dice la palabra en Josué 2:10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. ¿Qué es lo que había pasado con esta mujer? Había oído, como dice en Romanos 10, ¿cómo viene la fe? Oyendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa si usted siente tambalear su fe? ¿Qué pasa si usted siente que su fe se va? Expóngase a la palabra.
lea la palabra, no deje de congregarse como otros tienen por costumbre. Por favor, hermanas, no retroceda, sino que adelante con el Señor. No le dé lugar al diablo, no permita que él le robe lo poquito que usted tiene de fe. Al contrario, busque al Señor en oración. Lea la palabra y afirme su fe. Mire esta mujer, mire lo que le dice. Esta mujer habla lenguaje de fe, porque dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, le dijo. O sea, la gente de Jericó estaba teniendo miedo porque habían oído que el Dios de Israel había hecho grandes cosas, y ahora ya habían 2 espías. Y esta mujer le había creído tanto al Señor que guardó a esos espías, los escondió. Pero también salió algo de su boca. Mire lo que dice ella: porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una mujer que había oído de Dios estaba arriesgando su vida, porque si se estaba poniendo en contra de Jericó, si era su pueblo, pero ella había creído en el Dios de Israel. Vemos también que Rahab esconde a los espías, y estos espías le hacen una promesa. Le dice que cuando ellos lleguen, ella cuelgue una cintita roja, y que ella se quede donde está, y allí con su padre, su madre y la familia de su padre, pero que no se tienen que mover de ese lugar donde está esa cintita roja. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar y van a destruir y van a conquistar, pero a ella no le van a hacer nada, porque creyó en el Dios de Israel y lo había cuidado a ellos. ¿Sabe que es una promesa que le hicieron 2 hombres a esta mujer? 2 hombres le hicieron esa promesa. ¿Y cuál era la garantía? Un listoncito rojo. Pero ahora le digo yo a ustedes: ¿quién les ha prometido a ustedes que no las va a dejar ni las va a desamparar? Dios. ¿Y cuál es la garantía que le ha dado? Su palabra. ¿Cómo no vamos a hablar nosotros el lenguaje de la fe? Así como Rahab, esta mujer se aferró a su fe, porque sí llegó ese día. Llegó el día que llegaron el ejército hebreo, llegó el ejército hebreo, pero no atacó ese día. Pasó un día, pasó el segundo, pasó el tercero. ¿Qué tanto ustedes se hubieran estado 5 días en un cuarto con toda su familia? Pero ella le había creído al Señor y se aferró a su fe. ¿Y qué pasó? Vio victoria, porque vio no solamente ella, hermanas, ella, su padre, su madre y la casa de su padre se salvaron. ¿Qué actitud de mujer, hermanas? Qué actitud, qué valiente, que esa es la actitud que usted y yo debemos de tener. Sí vienen problemas, sí vienen situaciones, pero tenemos un Dios que nos ha prometido y nunca nos ha fallado. Y usted me dice: ¿y cómo compruebo su amor? Solo recuerde quién murió en la cruz del Calvario, quién dio su vida por usted. Esta mujer era ramera. Al Señor no le interesó que era ramera, no le interesó su pasado. Lo único que quiso, ¿qué? Su fe. Su fe. Y si el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra la ha perdonado, hermana, ¿quién es usted para hacerle caso a un hombre, a una mujer y al mismo diablo que le diga que usted está perdida? Dios le ha prometido que no la dejará ni la desamparará. Tiene su palabra, tiene su gracia, tiene el Espíritu Santo. Hermanas, hablemos el lenguaje de la fe. Quiero terminar hablándole de Jairo. ¿Quién era Jairo? Un principal de la sinagoga, un político, era un religioso influyente. Este hombre llega humilde, en una forma humilde, diciéndole: Señor, mi hija agoniza, necesito que tú me ayudes.
Y viene él, se humilla, le dice, y el Señor le dice, voy a ir contigo. Y se va. Porque Jairo fue retado a no tener miedo. Porque le llegan a decir, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Pero ¿qué le dijo el Señor? No temas, solamente cree. O sea que no lo consoló. Hermanas, hoy el Señor no las está consolando, las está retando a creer en Él y en sus promesas. Este hombre no lo consoló el Señor, lo retó. Necesitamos testificar del Señor. Necesitamos que otras mujeres vean que Jesús es real, que Jesús murió y resucitó y es nuestro Señor y Salvador, y que para Él no hay nada imposible. Mire, este hombre, el Señor lo retó a tener fe. Pero si su hija había muerto, ¿sabe qué es la muerte? Ausencia de vida. Ausencia de vida. Pero Él le dijo, no temas, cree solamente. ¿Y sabe qué pasó también? Caminó con el Señor hasta donde estaba su hija muerta. ¿Sabe lo que es muerte? Pero Él no lo consoló, sino que caminó, así como está caminando con usted ahora. Usted no está viendo su milagro, todavía no ha resucitado su hija, todavía no ha recuperado su salud. Pero ¿sabe quién está con usted? Jesús va caminando hacia su milagro. No está sola, no está sola. ¿Qué recibió Jairo? Como lo que va a recibir usted. Usted va a recibir una hija resucitada. Usted va a recibir la resurrección de su matrimonio, la resurrección de su salud. Usted va a recibir del Señor misericordia, gracia, porque recibimos por gracia, hermanas. Aquí no hay una mujer que merezca, solo Dios merece gloria. Y nosotros, al igual que Jairo, esperar nuestro milagro. No lo consoló, lo retó. Como ahorita ustedes, hermanas, son retadas en este congreso a no temer sino creer. Ahora les pregunto, ¿se atreverán ustedes a hablar el lenguaje de la fe? Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias, Rey, por este momento y por lo que tú harás en cada una de nosotras, porque hemos decidido, Señor, caminar por fe, hablar el lenguaje de la fe, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de todo, Señor. Hemos decidido creer en ti, en aquel que nos amó, que por amor murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Él sabe el consejo que necesitamos y ha sido propicio a través de hermana Jenny. Y ahora es momento de dar testimonio de la bondad, la fidelidad y la grandeza de Dios. Y para ello tengo la dicha de presentar a una bella sierva que nos compartirá un lindo testimonio de una de muchas bendiciones en su vida. Hermana Iliana de Morales. Si podemos manejar. Buenos días, hermanas. Mi nombre es Iliana de Morales. Tengo, para la gloria de Dios, 40 años de congregarme en este precioso lugar. Y esta mañana fui invitada a hablar el lenguaje de la fe y a invitarlas a ustedes. Mi testimonio, siervas, es la sanación de uno de mis hijos. Tengo 3 hijos. Alejandro José es el segundo de mis 3 hijos. Nació normal. Fue hasta los 5 meses de mi hijo mayor, yo ya estaba embarazada de Alejandro. Fue una alegría tan grande para nosotros porque ya nos casamos grandes con mi esposo, entonces era feliz que ya tuviéramos un hijo rapidito. Mi hijo no mostró ninguna normalidad.
A sus 4 años era un niño como cualquier otro. Recién habíamos construido una casa en las montañas y habíamos puesto la casa en medio del jardín. Y uno de los jardines laterales tenía unos grandes taludes. Y entonces los niños, su hermano de 5 y él de 4, gustaban de deslizarse en aquellos taludes. Un día Alejandro José dijo que le dolía el pie. Entonces nosotros creímos, se lastimó deslizándose. Le hablamos al pediatra y nos dijo, dele un relajante muscular y si sigue, vaya a un ortopeda. De seguro, porque ya conocía la casa, sabía que tal vez así había sido. Pasaron 3 días, porque los relajantes musculares se dan en 3 días, 4, 5, y al 5.º día el niño siguió con su dolor de pie. Entonces lo llevamos a un ortopeda, amigo de nosotros, y en la platicada le mandó a sacar unas placas y nos dijo, no tiene nada. Fíjate que está bien, este cipote lo más seguro es que se tropezó y se lastimó. Vamos a volver ¿cómo se llama? A ponerle relajantes y, ¿cómo se llama? Y analgésicos. Pero el niño a la semana seguía con el dolor. Una madrugada, hermanos, nos despertó un grito, pero un grito tan tremendo en la madrugada, y salimos corriendo para donde estaba nuestro hijo y hallamos a Alejandro José llorando y gritando del dolor. Y yo decía, ¿qué te pasa? Y no me puedo mover, mamá, no me puedo mover. Y yo decía, ¿cómo es que no te podés mover? Y era madrugada, entonces lo que hicimos fue darle el analgésico que ya le había dado el doctor para esperar la mañana. En esos entonces vivíamos en Santa Tecla, al final ahora ya hay autopistas y todo, pero en aquellos entonces íbamos hasta el pediátrico. Le dimos el analgésico y en esos momentos ya era finales de julio y el pediatra del niño nos había anunciado que se iba a ir de viaje, de vacaciones. Pero entonces le hablamos a nuestro amigo, no era amigo en esos entonces, nuestro hermano en Cristo, pero recién estábamos compartiendo un ministerio con el hermano Guillermo Tinetti. No sé cómo, ahí está. Con el doctor Guillermo Tinetti. Lo pongo porque él ya ahora está en la presencia del Señor con su esposa, porque era un gran siervo de Dios. Y le hablamos, no era el pediatra de nuestros hijos, y le dijimos, doctor, esto pasa, vénganse. Lo examinó y nos dijo, le vamos a hacer unos exámenes, pero quiero hacerle uno en especial. Pasaron 2 días y medio, 2 días, y nos llamó y nos dijo, hermanos, lamentablemente el niño tiene una concentración en su sangre que es propia de gente vieja, cuando les han dado mucho antibiótico. Tiene una concentración de antiestreptolicina en su sangre, que lo normal es 50, 150 y su hijo tiene 2500. Ya sus articulaciones, esa antiestreptolicina, se come los tejidos de las articulaciones, se come los tejidos del corazón y de las vías urinarias. Su hijo está muy comprometido. Miren, hermanos, cuando oímos eso, y nos dijo, yo tengo que remitirlo ya a los especialistas, cardiólogo, urólogo, gastroenterólogo, y le dio medicamentos para que el niño pudiera aguantar el dolor, porque, hermana, mi hijo se quedaba paralizado y temblaba así del dolor hasta que le dábamos las pastillas. Y eran unas pastillas grandísimas. El gastroenterólogo nos dijo que el niño se le iba a arruinar el estómago. Le daba paliativos para el estómago. El cardiólogo, mire, para no decirle, llegamos. Y me acuerdo yo cuando le dije, doctor, mire, el niño ya va a empezar el colegio. El colegio, me dijo. Olvídese de colegio, hermana. Este niño está tan comprometido que mejor acompáñelo. Lo más seguro es que va a tener una muerte súbita.
Ay, mire, cuando él me dijo eso, y me acuerdo que andaba con mi hijito y el otro, los dos niños, no sé por qué andaba con los dos. Y desde el centro pediátrico hasta Santa Tecla, antes no había autopistas, yo sentí ese viaje tan largo porque sin querer se me salían las lágrimas aquí pensando que mi hijo iba a morir. Y le consulté al doctor y me dijo el doctor Guillermo, sí, Ileana, me dijo, el niño está demasiado comprometido. Hermanas, no podía ni doblar su cabeza, ni los brazos, era una tabla. Era algo tan tremendo ver a aquel niño llorar y gritar del dolor que solo cuando le dábamos los analgésicos. Pero mi mamá tuvo la dicha para mí que decirle a mi tío lo que le estaba pasando a mi hijo. Y tengo una tía en Cristo, que por cierto aquí está, tía Julita, oró y ayunó cuando supo lo que le estaba pasando al niño. Y el fin de semana, todos en la casa, orando por el niño, porque solo dormido descansaba. Llegó ella y me reta. Me dice, hija, Ricardo, me acercó a mi esposo y a mí me dijo, ¿usted tiene fe? Sí, tía, le tengo fe. Como dice Jeremías 33:3. Leámoslo, hermanas. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Se lo dije. Ajá. ¿Y qué dice Mateo 7:7 y 8? Se os dará, buscad y hallaréis. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Tiene fe, hija? ¿Tiene fe, Ricardo? Le dijo a mi esposo. Sí, tía, tenemos fe. Es que es necesario que tengamos fe. Y nos dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Tiene fe, hija? Me dijo. Sí, tía. Vamos entonces. Agarró a mi esposo, me agarró a mí y subimos a la segunda planta donde estaba el cuarto de mi hijo. Y él estaba dormido. Era la única manera que no lloraba. Y empezamos a orar. Y a orar, no sé a quiénes les ha pasado esto, pero de orar pasamos a clamar. Gritábamos, yo gemía, yo sentí literal que el Espíritu Santo después hablaba por mí, porque ya yo no podía decir, Señor, ayúdame, ya gemía. Porque yo veía a mi hijo más que yo lo cuidaba. No podía mover los brazos ni tus deditos. Mírenle, dígale a un niño que no se mueva. Si él lloraba del dolor. Y oramos. Yo no les puedo decir cuánto tiempo oramos y clamamos. Y tía sacó un fresquito y empezó a ungir al niño. Y cuando lo empezó a ungir, el niño se movió. Y cuando se movía, gritaba. Y entonces me acuerdo que mi mami me dijo, ya no lo toquen, porque empezó a llorar otra vez. Pero eso no fue causa de detenernos, sino que seguimos orando y seguimos clamando. Cuando terminamos de orar, recuerdo que abrí los ojos. Yo no sé a quiénes les ha pasado, pero que están llorando tanto que cuando abren los ojos no ven, porque todavía hay lágrimas. Y me acuerdo que abrí los ojos y cuando yo voy viendo a mi hijo con otro semblante. Ya no lloraba, ya no temblaba del dolor. Y enfrente de nosotros, yo le estoy diciendo que ni los dedos podía mover, era una tabla. Cuando de repente enfrente de nosotros se incorporó, cruzó sus piernitas, y nos dijo, mami, papi, Jesucito me sanó. En ese momento yo caí desmayada. Yo jamás había visto un milagro. Jamás había visto algo así. Y me recuerdo yo que la casa de mis padres, mi madre y mis hermanos, todos gozosos. Me fui a dormir contenta. Y sueño que el Señor me dice, ve y hazle los exámenes otra vez.
Pero Señor, le decía en sueños, pero yo te creo, Señor. Ve y hazle los exámenes. Yo sé que tú me crees, pero los hombres no te van a creer. Y en efecto, en la mañana me levanté y le dije a mi esposo, vamos a sacarle los exámenes porque no nos van a creer. Tenía todo un staff de médicos. Y entonces vamos, y me acuerdo que el laboratorista le dice a mi esposo, Señor, ya le puso porque una de los tratamientos era una inyección de penicilina por 15 años, pero si vivía, me dijo el doctor, si queda vivo, va a ser de por vida. Y me dijo el laboratorio, ya le pusieron la primera inyección. Pues señora, no le saque exámenes, me dice, eso no baja como la temperatura. Esas concentraciones bajan con el tiempo de aquí a 6 meses, hágaselo. Le hicieron el examen un día sábado. El lunes fui a traer los resultados, agarré el sobre y me fui a la clínica del doctor Guillermo Tinetti, ahí mismo en el centro pediatra. Le pasé el sobre a la secretaria y le dije, por favor, pásele esto al doctor, dígale que quiero saber si todo está bien. Le pasó el sobre y claro, pasó el paciente, yo no tenía cita, y cuando había salido el otro paciente, sonó el timbre del teléfono y me dice ella, señora, el doctor quiere hablar con usted. Cuando yo entré a la clínica del doctor, él todavía estaba de espaldas. ¿Está seguro? Y le decía el número y colgó. Y me vuelve a ver y me dice, ¿qué hizo, hermana? Doctor, yo solo quiero saber si mi hijo está sano. Dígame qué hizo. Y yo le decía, solo quiero que me diga si mi hijo está sano. Y recuerdo cómo agarró los resultados, los puso en el folder, los cerró y dijo, voy a hacer a un lado al científico y voy a darle lugar al médico de médicos. No tiene nada, no tiene ninguna concentración de astromicina, eso no puede desaparecer. Y yo gloria a Dios, y yo le conté lo que habíamos hecho, que habíamos orado con fe. Mire, hasta nos invitó a su casa, invitó a toda su familia. Créame, anduve con esos resultados en los otros médicos y hubo uno hasta que me regañó. Me dijo que era un irresponsable, me dijo, pero es que yo creo que mi hijo está sano, le digo, y no le va a pasar nada, hasta uno insinuó que se me iba a morir. Pero miren, hermanas, no sé cómo pasar esto. Se graduó cum laude, con honores en la universidad. Se casó, contrajo matrimonio, fue el primero que se casó. El primero en hacernos abuelos. Se casó con una niña preciosa de esta iglesia. Hace 2 semanas presentamos a su segundo bebé. Hoy Alejandro tiene 32 años, él tenía 4. Está vivo, sano y con una familia en Cristo. Tengan fe, hermanas, tengan fe. Dios les bendiga.